tardes, amigos y amigas. Les saluda su amigo el ingeniero Pedro Salas Mori desde su programa Perú en el Mundo, en la señal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros rtv.ciblima.com. Y siempre trayéndole a ustedes entrevistas, informes de personajes profesionales que nos transmiten cosas importantes siempre. Y ustedes siempre muy fieles a nuestra señal, están seguro gustosos de recibir esta información. Hoy día tengo el grato honor de presentar a una gran profesional, una doctora, médico y gran amiga, nuestra amiga Pina Arat Freire, que es médico, su especialidad es psicoterapia espiritual, y vamos a tratar justamente el tema de las terapias como elementos importantes en la salud, no solamente energética, sino también física. Doctora, buenas tardes. Un gusto, ingeniero, estar acá con ustedes. Y bueno, sí es un tema que probablemente no es muy convencional, pero que ahora en la práctica médica nos está dando muchos resultados agradables en todo tipo de patologías y enfermedades, ¿no? Desde cuadros típicamente neurológicos como ansiedad, depresión, estrés, pero también en enfermedades como diabetes mellitus, gastritis agudas o crónicas, en migrañas, ¿no? Que normalmente el tratamiento era largo, tenían que tomar un montón de pastillas. Y bueno, con esta terapia, primero empezar que soy médico, estudié como especialidad la psicoterapia y dentro de eso utilizo en algunos pacientes la hipnosis, ¿no? Una hipnosis de leve a moderada para poder trabajar factores como los que le había nombrado, enfermedades, incluyendo fobias, miedos. Hay mucha gente que, por ejemplo, no se ha dado cuenta que para sanar en una forma integral tenemos que trabajar cuerpo, mente y alma. Entonces la psicoterapia espiritual, me gusta llamarlo más que regresiones, trabaja estos tres aspectos. Primero, cuando una persona se enferma el espíritu, luego se enferma la mente y al final se enferma el cuerpo. Y se manifiesta desde enfermedades dérmicas, respiratorias, gástricas, como hablábamos, hasta enfermedades ya más complicadas que se vuelven con el tiempo crónicas. Sí, doctora, qué interesante esa primera presentación que usted nos hace de este tema, que muchas veces soslayamos y pensamos que la medicina tradicional nos puede mejorar nuestra salud y que solamente a través de antibióticos y elementos muchas veces químicos vamos a superar, ¿no? Yo le cuento que también he tenido una experiencia en este tema porque yo he sido bautizado en el budismo, que es una religión muy antigua, que su esencia, más que como me decía el maestro, cuerpo y mente, es espíritu, energía. Entonces, cuénteme un poco cómo es la historia de este tratamiento, perdón, esta ciencia que usted está aplicando. Bueno, todo empezó, en realidad hay muchos doctores que ya lo están practicando. Uno de los más conocidos quizás es el doctor Brian Weiss, que ha escrito más de 3 o 4 libros, sanando a gente a través de regresiones. Cuando él empezó, su intención no fue ir a una vida pasada, sino simplemente entrar a la infancia de esta persona, sanarla y ver por qué tenía el miedo o la fobia al agua en este caso, ¿no? Y se dio con una gran sorpresa, que al hacer la hipnosis, esta persona fue a una vida pasada hace miles de años atrás, en donde se ahogó y con solo recordar la experiencia se sanaba, sin tomar medicamentos, antibióticos ni pastillas. Recordemos que los antibióticos no es que sean malos ni ningún tipo de medicamento, el problema es que tiene doble efecto, por un lado cura y por otro lado enferma. La idea es que con el tiempo nosotros nos autosanemos y generemos esta sanación sabiendo de dónde proviene la raíz. Dar un tratamiento paliativo, por ejemplo, para un dolor de cabeza, sin ir hacia el fondo de la causa de esa migraña. Por ejemplo, la migraña podría ser que la persona se está divorciando, está pasando por un divorcio terrible, por poner un ejemplo, ¿no? Y como tiene heridas emocionales que no han sanado y que no las está tratando, esa migraña no va a terminar de desaparecer ni se va a ir. Entonces, los médicos convencionales simplemente le van a dar pastillas para una migraña, cuando la solución simplemente está en ver la raíz de lo que está generando la molestia en esta persona. Cuando esta persona, a través de las regresiones, ve todos estos aspectos espirituales, ahí sí hay que darle el nombre real, son espirituales,
y comienza a perdonar, a comprender por qué la otra persona hizo esto, o el aquello, etcétera, comienza la sanación. Y cualquier enfermedad que se haya manifestado, hablábamos de una migraña, pero pueden ser dermatitis, infecciones respiratorias crónicas, y cada vez la persona se va enfermando más, es porque no solamente está enferma la mente, sino también el espíritu. Cuando el médico convencional integra las tres cosas, viene la sanación. Dígame, doctora, en este estado de la vida moderna que viene con tanta presión de hacer dinero, hacer éxito, a tomar poder, estamos pues sujetos todos a una presión tremenda. ¿Cuál sería la recomendación para que de una forma diaria cada uno de nosotros desarrollemos una vida sana, una vida positiva, ¿no? Un ejercicio, como alguna vez yo practiqué el yoga, que me sirvió muchísimo? Entonces, ¿qué podemos ir recomendando a nuestros televidentes? Hay muchas terapias alternas que ahora han salido, eso me da mucha alegría porque ya la gente está dejando que ingresen en sus hogares, y dentro de la psicología de la persona esta medicina que yo le llamo oriental, ¿no? Incluye el yoga, tai chi, meditación, que mucha gente no sabía que era meditar, pero sobre todo algo básico, ¿no? Yo le recomiendo siempre a la persona que empiece el día orando, que es diferente a rezar. Dedicarle ese día a la entidad en la que nosotros creamos, puede ser cualquier tipo de religión, pero lo más importante, ¿no?, es tener una actitud positiva y comenzar a vivir el presente. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en una sesión hablando sobre estos temas, pero si yo, por ejemplo, estuviera pensando en otra cosa y no estoy concentrada en lo que estoy haciendo con usted, no estoy viviendo el presente, por lo tanto no estoy acá. Entonces no me estoy dando ni íntegra ni completa. Igual sería usted si usted está pensando, bueno, en la noche tengo que hacer tal cosa y todo. Muchas de las personas, como usted lo ha dicho, vivimos una vida tan acelerada que no disfrutamos de lo que tenemos. Por ejemplo, el papá está saliendo con su hijo al parque, pero está a las 3 de la tarde tengo que ir donde el abogado y dejar tal papel, a las 4 tengo que hacer esto. Y en ese momento que tiene el privilegio de tener, aunque sea media hora, a su hijo para jugar pelota, no lo está disfrutando. Si yo les dijera a los pacientes cuántos males desaparecerían con solamente estar conscientes de su presente y valorarlo. Mucha gente cree que tiene que hacer cosas importantes para ser valiosos en la vida, cuando no es así. Ya somos valiosos e importantes, es solamente el darte, el dejar que la vida o el universo, que yo lo llamo Dios, te traiga lo que te tiene que traer cada día. Por ejemplo, hoy día nos ha traído esta entrevista para llegar a personas que pueden escuchar y sentir que lo que estamos hablando es algo cierto porque lo han vivido, lo han experimentado. En otra ocasión puede ser ayudar a una persona que se dislocó, no sé, en mi caso, no se dislocó el tobillo y me toca ayudarla, pero estar consciente de lo que estamos haciendo. Y no tienen que ser cosas grandes, desde lavar un simple plato, pero hacerlo con amor, hasta, por ejemplo, irse de viaje. Entonces, la mayoría andamos en este corre-corre sin disfrutar en realidad de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en la vida diaria que tiene Lima, tan agitada, tan agresiva, ¿no? Yo conversaba hace un momento con mi hija y hablábamos de justamente que debemos ser buenos en las calles también, ¿no? Ceder el paso, Exacto. ver que la persona mayor cruce la calle sin atropellamiento de vehículos, en fin, cosas pequeñas pero que trascienden no solamente para la persona, sino para uno mismo que la da, ¿no? Ha hecho algo tan importante, la bondad, ¿no? ¿Cuántas veces estamos dispuestos realmente a ser bondadosos en el día a día? Uno puede decir, no tengo tiempo, estoy pensando en otra cosa. A eso me refería con el hecho de estar presente, ¿no? A veces podemos ayudar a una persona simple y llanamente con una sonrisa o con estando en el micro levantarse y decirle a la señora que se siente. Y no nos damos cuenta cómo ese pequeño detalle hizo el cambio y la diferencia para esa mujer durante todo ese día, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que nosotros en este mundo agitado, que es parte del aprendizaje que estamos teniendo, comencemos a sacar lo mejor de nosotros mismos, este mundo va a ser diferente, ¿no? Y la clave empieza por algo que mucha gente no tiene en cuenta. Esto no es ser egoísta, pero el amor empieza por casa. Si uno no está bien, si uno no se preocupa de estar bien física, mental y espiritualmente, no esperemos que las cosas mejoren, ni en nuestros hogares, ni para el mundo, ni en general para todo lo que nos interesa y es importante, ¿no? Entonces,
Esta necesidad de estar bien con nosotros es importantísima, desde nuestra alimentación, desde lo que pensamos cada día. Hablábamos con usted el otro día de los decretos. Por ejemplo, qué importante es decretar cosas positivas. Si la persona todo el día reniega y para diciendo cosas negativas, realmente es lo que está atrayendo a su vida. Pero una persona que habla siempre positivamente, que decreta cosas positivas, por ejemplo en las canciones, uno no se da cuenta, pero yo le llamo a estas canciones las canciones cortavenas, ¿no? En donde uno habla pues que como que no soy nada sin él, no soy nada sin ti, cuando nosotros valemos por el simple hecho de estar acá vivos y presentes, ¿no? Entonces podríamos cambiar esas canciones porque al cantarlas estamos decretando y le estamos dando sentimiento, por lo tanto las estamos metiendo en nuestro inconsciente, ¿no? Entonces sería bonito cantar canciones esperanzadoras, de amor, de que nos merecemos la felicidad y el amor, ¿no? Y dígame, doctor, importante es entonces esa actitud que la podemos hacer todos, o sea, no necesitamos ser, ¿no?, un gran estudioso, sino la actitud que todos los días seamos positivos, seamos felices, transmitir a nuestro entorno esa actitud energética de brindarle siempre a la gente todo lo que nosotros desde nuestro espíritu y nuestra energía queremos brindar. Y que se manifiesta, ¿no? Y que se manifiesta. O sea, dejarlo fluir, porque ese es, venimos pues con dones y talentos, ¿no? Pero el trabajo de nosotros consiste en descubrir qué dones, qué talentos tengo yo. Y no necesariamente tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo que uno desempeña. Claro. Puede ser carisma, empatía con la otra persona, bondad, nobleza, el deseo. Hay gente que le gusta servir, no sabe por qué, pero le gusta aconsejar, servir. Esas cosas son las que tenemos que... Dígame, doctora, ¿qué recomendación daría usted, por ejemplo, a todos nosotros antes de ir a dormir? Porque mucha gente se queja de que sueñan, que no duermen bien, y creo que a veces es porque ingresan a la cama en estado nervioso, de tensión. ¿Qué nos recomendaría? Hay una frase que dice, somos lo que comemos. Y yo diría que ese alimento también se traslada al alimento espiritual. Mucha gente se va a dormir a la cama viendo noticias de robos, de asesinatos. Todo eso se traslada a todo su cuerpo energético. No es de sorprender que al día siguiente amanezcan cansados, deprimidos y como si no hubieran dormido. Entonces, mi consejo es, y me ha ido muy bien con mis pacientes, es que a la hora de dormir pongan una música suave, hagan algún ritual. Yo, por ejemplo, siempre medito en la mañana y en la noche. Y la meditación no tiene que ser más de 15 minutos, ¿no? Hay gente que le gusta, por ejemplo, a mí me gusta prender una vela, poner un incienso y quedarme en silencio meditando 15 minutos y agradeciendo, ahí es donde hago la oración, agradeciendo por todo lo que me pasó en ese día. Al dormir estoy yendo con una energía positiva. Imagínese lo que pasa con una persona que se ha peleado en la noche o con sus hijos o con su esposa, que se va renegando porque la comida no le gustó y que encima ha estado mirando un programa de estos noticieros que están tan cargados de energías negativas, ¿no? Ese sería mi consejo. Qué bueno. Y en cuanto a la alimentación, ¿qué recomendación nos hace? La gente, siempre le hablaba a mis pacientes que no debemos irnos a los excesos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que es vegetariana, hay gente que poco a poco es ovolacto vegetariana. En realidad no se trata de dejar la carne porque es mala. Definitivamente sabemos que la carne roja tiene ácido úrico y el consumo de la carne roja debe ser controlado. El problema es cómo comemos y cómo nos alimentamos. Primero que debemos elegir bien los alimentos, los granos, los cereales, las frutas y las verduras y el agua son básicas e importantes para una buena alimentación, pero también cómo comemos. Yo he visto porque, por ejemplo, la gente a veces come parada, ni siquiera se siente y se da unos 10 o 20 minutos para comer tranquilos. Debería ser como un ritual, es sagrada la alimentación. Y he visto también gente que está comiendo y en ese rato, lo veo mucho en los hogares, ¿no? El papá comienza y ¿qué tal saliste en tus estudios? No, que me saqué 0. ¿Y por qué? Si lo que estás comiendo lo estás envenenando con el alimento de las palabras que estás diciendo en ese momento, porque reniegas, te molestas. La comida debería involucrar todo. No solamente una buena elección de los alimentos, sino también disponerte unos 20 o 30 minutos, hacer una buena digestión y hablar de cosas también positivas, ¿no? Doctora, nosotros le agradecemos muchísimo esta primera entrevista porque
vamos a programar una siguiente, porque este tema trasciende no solamente la vida, sino el desarrollo de los profesionales, de sus familias, de sus hijos, que es lo importante en la vida, ¿no? Cómo trasciende uno a sus familiares en una actitud y en un deseo. Es el mejor, el ¿no? saludo final, mi querida doctora, por esta vez. Agradecerle la oportunidad de poder hablar con todas las personas que nos están escuchando y de decirles que la salud y el bienestar físico depende exclusivamente de nosotros. Es dejar los hábitos negativos, no va a ser fácil, pero sí se puede, y comenzar a incorporar en nuestra vida hábitos positivos, que incluyen una buena alimentación, incluyen el ejercicio, un ejercicio que nos agrade y que nos guste, no puede ser algo que no nos agrade. Yo sí incluiría la meditación, que no tiene que ser más de 20 minutos. Estamos meditando, por ejemplo, al contemplar un árbol, al leer un libro agradable que nos llene el espíritu. Meditar no solamente es sentarte y alejarte de la gente. Meditar es contemplar un paisaje bonito y lo que le decía al comienzo, ¿no? Vivir nuestro presente y valorarlo. Muy bien, nuevamente muy agradecido, y a ustedes, como siempre, interesados en temas importantes para la salud y para el desarrollo de todos nosotros. Hasta la próxima.